Vamos a continuar leyendo los conceptos elementales del materialismo histórico de Martha Harnecker. Estamos en la primera parte, la estructura social, en el capítulo 3, las fuerzas productivas. En los capítulos anteriores hemos estudiado los elementos del proceso de trabajo y hemos visto que los medios de trabajo son los elementos determinantes de este proceso, aquellos que determinan la forma en que se va a producir y por lo tanto el tipo de relaciones técnicas que se pueden establecer entre los trabajadores y los medios de producción. Hemos visto, además, cómo estas relaciones técnicas están sobredeterminadas por las relaciones sociales de producción, y todo esto nos ha servido para comprender uno de los conceptos fundamentales del marxismo, el concepto de relaciones de producción. Ahora debemos examinar otro concepto fundamental, el concepto de fuerzas productivas. Marx nos dice en el prefacio a la crítica de la economía política: en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un grado determinado del desarrollo de las fuerzas productivas materiales. A un cierto grado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. ¿Qué entender entonces por fuerzas productivas? Las fuerzas productivas no serían aparentemente sino los elementos del proceso de trabajo considerados desde el punto de vista de su potencialidad productiva, especialmente la fuerza de trabajo y el medio de trabajo. Pie de página. En este proceso de trabajo, el hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y las manos, para que de ese modo se asimilen, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. En el capítulo acerca de la gran industria de Marx, habla de la productividad de la máquina y dice que puede medirse comparándola con la productividad de la fuerza de trabajo humana. Fin de pie de página. Sin embargo, para dar cuenta de las fuerzas productivas propiamente tales, no es posible examinar los elementos del proceso de trabajo en forma aislada. Cuando Marx estudia la manufactura, por ejemplo, nos muestra cómo la división técnica del trabajo dentro de ella y las formas de trabajo colectivo que ahí se establecen no solo aumentan las fuerzas productivas individuales, sino que producen fuerzas productivas nuevas que no se limitan a ser una simple suma de las fuerzas que ahí se combinan. El solo hecho de que los obreros trabajen en un local común, aunque solo sea bajo forma de cooperación simple, aumenta la productividad de la fuerza de trabajo al desarrollar el espíritu de competencia entre los diferentes trabajadores. Luego, cuando se establecen formas de cooperación compleja, la especialización de los obreros en diferentes tareas y la coordinación del conjunto de ellas en un solo trabajo colectivo produce un aumento notable en las fuerzas productivas de ese grupo de trabajadores. La diferencia entre la suma de las fuerzas productivas individuales y la fuerza productiva del trabajo colectivo es cada vez mayor. Nace así una fuerza productiva nueva que, bajo las condiciones capitalistas de producción, pasa a ser propiedad del capitalista sin que éste tenga que pagar por ella la más mínima cantidad de dinero. Después de lo dicho anteriormente, podemos comprender por qué sostenemos que para dar cuenta de las fuerzas productivas reales no podemos pensar en los elementos aislados unos de otros. Ahora bien, el factor decisivo es hacer que los elementos potencialmente productivos pasen a tener una productividad real, es la fuerza de trabajo del hombre. Él es el único que puede poner en acción los medios de producción. Sin el trabajo del hombre, los medios de producción solo tienen un carácter potencialmente productivo. Por eso, Marx, al pensar en el desarrollo de las fuerzas productivas, piensa en las formas que la productividad del trabajo humano aumenta al utilizar tal o cual medio de producción. Después de lo dicho anteriormente, pensamos que deberíamos distinguir entre fuerzas productivas potenciales, que serían los elementos del proceso de trabajo considerados en forma aislada, y fuerzas productivas propiamente dichas, que serían aquellas que nacen de una combinación histórica determinada de estos elementos. Creemos que es en este sentido en el que puede interpretarse el siguiente texto de Marx. Cualesquiera que sean las formas sociales de producción, sus factores son siempre dos, los medios de producción y los obreros. Pero tanto unos como otros son solamente, mientras se hayan separados, factores potenciales de producción. Para poder producir en realidad tienen que combinarse. Sus distintas combinaciones distinguen las diversas épocas económicas de la estructura social. Ahora bien, estas distintas combinaciones producen diferentes resultados productivos, lo que puede medirse por el grado de productividad del trabajo. Las fuerzas productivas de una sociedad crecen, se desarrollan, se perfeccionan en el transcurso de su historia, y este desarrollo está determinado fundamentalmente por el grado de desarrollo de los medios de trabajo. El paso de los instrumentos de piedra a los instrumentos de metal permite, por ejemplo, un aumento importante en la productividad del trabajo en los pueblos primitivos, aumentando así el desarrollo de las fuerzas productivas. Lo mismo ocurre con la introducción de la maquinaria herramienta en la producción capitalista. El grado de desarrollo de las fuerzas productivas crece, desde entonces, en una forma vertiginosa.
Ahora bien, es importante señalar que el ritmo y carácter que toma ese desarrollo de las fuerzas productivas depende en forma directa de la naturaleza de las relaciones de producción bajo las cuales se desarrolla el proceso de trabajo. Es la forma capitalista de acumulación propia de la etapa premonopolista la que produce la integración masiva de la máquina-herramienta en el proceso de producción, dando a través de ello un gran impulso al desarrollo de las fuerzas productivas en este modo de producción. Sin embargo, este mismo proceso de acumulación es en el que, posteriormente, en la etapa monopolista, tiende a frenar el desarrollo de las fuerzas productivas, como lo veremos más adelante. El desarrollo de las fuerzas productivas no es, por lo tanto, un desarrollo lineal ni acumulativo. Es un desarrollo que depende de la estructura del proceso de producción, de las relaciones de los agentes entre sí y de los agentes con el medio de producción, es decir, de las relaciones de producción. Ahora bien, ¿cómo entender entonces las afirmaciones de Marx que dicen relación con el carácter determinante que las fuerzas productivas tienen sobre las relaciones de producción? ¿Acaso al decir que son estas relaciones las que determinan el ritmo y la forma del desarrollo de las fuerzas productivas, estamos negando lo planteado por Marx? Pensamos que no. Pensamos que cuando Marx, Engels y Lenin emplean las palabras base, raíz, condiciones, condiciones sine qua non, soporte, etc., para explicar la relación que existe entre fuerzas productivas y relaciones de producción, lo que están haciendo es señalar el papel determinante que tienen el desarrollo del medio de trabajo en la creación de ciertas condiciones materiales que hacen posible el establecimiento de determinadas relaciones de producción. Cada vez entendemos mejor entonces el texto de Marx que afirma que los instrumentos de trabajo indican por una parte el grado de desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre y por otra las condiciones sociales en las que se trabaja. Indican el grado de desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre porque la productividad de su trabajo depende fundamentalmente del tipo de medio de trabajo que utiliza. No se puede comparar el grado de productividad de un trabajo realizado con un tractor al del trabajo realizado con una carreta de bueyes. Indican las condiciones sociales en que se trabaja porque las características técnicas del instrumento de trabajo dan lugar a un determinado tipo de estructura del proceso de trabajo, sobre el cual se apoyan determinadas relaciones de producción. Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo la introducción de la máquina-herramienta produce un cambio muy importante en la estructura del proceso de trabajo, que se caracteriza, por una parte, por convertir el proceso de trabajo en un proceso altamente socializado, en el que el trabajador colectivo responde a una necesidad técnica, y por otra, en convertir al trabajador en un individuo absolutamente separado de los medios de producción, ya que además de no ser propietario, ha perdido todo el dominio sobre ellos. Esta relación técnica sirve de soporte a las relaciones sociales de producción capitalistas. Ambas relaciones entrarán, como veremos luego, en contradicción con la naturaleza de las fuerzas productivas, es decir, con la estructura cada vez más socializada del proceso de trabajo dentro de las unidades de producción y con la interdependencia cada vez mayor de los distintos sectores de producción. Antes de estudiar qué se entiende por carácter cada vez más social de las fuerzas productivas, con lo cual podremos desarrollar más lo que se entiende por contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, definamos algunos conceptos. Llamaremos fuerzas productivas potenciales a los elementos del proceso de trabajo cuando ellos son considerados, en forma aislada de este, desde el punto de vista de su productividad potencial. Llamaremos fuerzas productivas propiamente tales a las fuerzas que resultan de la combinación de los elementos del proceso de trabajo bajo las relaciones de producción determinadas. Su resultado es una determinada productividad del trabajo. No debemos confundir las fuerzas productivas con el carácter o naturaleza de estas fuerzas. Por ejemplo, una determinada fuerza puede tener un carácter mecánico humano según de donde provenga su energía, o puede ser una mezcla de las dos. Ahora bien, como las fuerzas productivas propiamente tales surgen de la combinación de los elementos del proceso de trabajo en un proceso de producción determinado, es este tipo específico de combinación lo que determina su naturaleza o carácter. Este puede ser individual en el caso de la producción artesanal o social en el caso de la cooperación, pero este carácter social adquiere características específicas en la que la manufactura y la gran industria, en el trabajo colectivo formado por trabajadores parcelarios en la manufactura y el trabajo colectivo socializado en la gran industria. Además, el carácter social se extiende a la interrelación de los diversos sectores de la producción, como veremos en el punto siguiente. Es este carácter en el que las fuerzas productivas toman cada vez el proceso de producción concreto, en el que entra en contradicción con el carácter de las relaciones de producción. Mediremos el grado de desarrollo de las fuerzas productivas por el grado de productividad del trabajo. 2. Socialización de las fuerzas productivas. Como ya hemos visto, las fuerzas productivas se desarrollan constantemente, salvo raras excepciones. Este proceso de desarrollo parte de la producción individual para irse transformando cada vez más en un proceso de producción social. La producción artesanal, que se caracteriza por ser un proceso de producción individual, es superada por la producción industrial, en la que el proceso de producción tiene un carácter social. Los medios de producción solo pueden ser puestos en marcha por un conjunto de trabajadores,
y, por lo tanto, ninguno de ellos puede decir que el producto de su trabajo especializado es su producto. La producción se transforma de una serie de actos individuales en una serie de actos sociales y los productos de productos individuales en productos sociales. Este carácter cada vez más social que van tomando las fuerzas productivas no debe ser reducido solamente a la socialización del proceso de trabajo dentro de la fábrica, como parecen plantear algunos textos marxistas. La socialización de las fuerzas productivas desborda ampliamente el marco de la fábrica. Ella depende principalmente de dos factores: A, el origen cada vez más social de los medios de producción, y B, el destino cada vez más social del producto. A, el origen cada vez más social de los medios de producción. Por origen cada vez más social de los medios de producción debe entenderse el hecho de que estos medios de producción provengan de un número cada vez mayor de ramas de la producción económica. Así, la agricultura primitiva, por ejemplo, se basta a sí misma, es decir, el número de medios de producción de origen no agrícola que utiliza son muy limitados. Pero progresivamente, la agricultura necesita para su propia producción medios de producción de origen cada vez más diverso, herramientas más complejas, desinfectantes, energía eléctrica, material eléctrico, etc. Lo mismo ocurre en cada rama de la industria, trátese de las industrias extractivas o más aún de las industrias de transformación. La socialización creciente de las fuerzas productivas se manifiesta, por lo tanto, en el hecho de que cada rama de la producción necesita de medios de producción que tienen orígenes cada vez más diversos. Este proceso es una contrapartida de la mayor división del trabajo y de la especialización creciente de las actividades económicas. B. Destino cada vez más social del producto. Por destino cada vez más social del producto, es necesario comprender el hecho de que los productos que son resultado de un proceso de producción están destinados, generalmente, a un número creciente de utilizadores, sea directa o indirectamente. Este fenómeno implica diversos aspectos, especialmente los siguientes. Número 1. Cada rama de la producción trabaja directamente o indirectamente para un número creciente de otras ramas. Esto no es sino la otra cara de la creciente división del trabajo social. Así, por ejemplo, la industria química, que cuando aparece por primera vez como un sector distinto de la producción, no trabaja sino para un número pequeño de industrias. Ve multiplicarse progresivamente el campo de la utilización de sus productos. En la actualidad, el campo de utilización de la industria química es casi universal. Se extiende a la agricultura, al campo, a la escultura, a las industrias extractivas, a las industrias metalúrgicas, especialmente en el tratamiento de metales, etc. Si se tienen en cuenta las utilizaciones indirectas, se ve que actualmente cada rama de la producción trabaja para todas las demás ramas y sufre, por lo tanto, también de repercusiones de todas las variaciones que pueden ocurrir en cualquier sector de la economía. Número 2. El destino cada vez más social del producto se manifiesta también bajo otra forma. Si se examina la dimensión de la colectividad que es servida por una unidad del producto, con el progreso de las fuerzas productivas, esta dimensión va generalmente, aunque no necesariamente, creciendo. Así va pasando sucesivamente de local a microrregional, a regional, nacional e internacional. La necesidad de la propiedad del Estado sobre ciertos medios de producción es tanto más fuerte cuando más son utilizados estos medios en actividades o unidades económicas más fuertemente integradas en la división del trabajo social, sea para la naturaleza misma de los medios de producción que son puestos en acción en ella, sea por el destino de sus productos. En resumen, la socialización de las fuerzas productivas no se limita solo a lo que ocurre dentro de las fábricas, sino que se refiere fundamentalmente a la interdependencia creciente de los diversos sectores de la economía nacional y mundial. Se llama socialización de las fuerzas productivas al carácter cada vez más socializado del proceso de trabajo en un proceso de producción determinado y a la interdependencia cada vez mayor que existe entre los diversos sectores de la producción social. Esto último es lo que caracteriza fundamentalmente al desarrollo capitalista actual. Cada capitalista depende cada vez más de todos los capitalistas. Este no era el caso de las pequeñas industrias aisladas unas de otras y trabajando para un mercado muy reducido. Si una de ellas se paraba, no se provocaba sino una perturbación local. Por el contrario, una paralización en una gran empresa consagrada a una industria muy especializada, cuyos productos son utilizados en innumerables otras empresas, puede provocar un trastorno en toda la sociedad. Por otra parte, es la socialización creciente de las fuerzas productivas de la sociedad lo que ha llevado a uno de los países que se rigen por las leyes del sistema capitalista de producción a reconocer la necesidad cada vez más urgente de planificar la economía y de transformar en propiedad del Estado aquellos sectores que son fundamentales a la marcha de la economía global. El carácter cada vez más social de las fuerzas productivas entra así en contradicción cada vez más aguda con el carácter privado de la apropiación capitalista de los medios de producción. El carácter específico de la contradicción marxista y su diferencia con la contradicción hegeliana será desarrollado en forma amplia en el libro en preparación Los problemas fundamentales del materialismo dialéctico.
Decimos que entra en contradicción cada vez más aguda y no que hace nacer una contradicción, ya que, desde el comienzo del modo de producción capitalista, ha existido una unidad contradictoria entre el carácter privado de la propiedad privada capitalista de los medios de producción y el carácter social que tuvo desde su inicio la fuerza de trabajo, contradicción que no existía en la producción artesanal. Ahora bien, ha sido justamente esta contradicción la que ha servido de mayor impulso al desarrollo de las fuerzas productivas en las primeras etapas del desarrollo capitalista. El capitalista, movido por el afán de ganancia, al reunir bajo su mando a un cierto número de trabajadores, estimuló el desarrollo de las fuerzas productivas buscando continuamente métodos para obtener mayores ganancias, primero especializando al máximo a los trabajadores, luego introduciendo la máquina. Pero a medida que se desarrollan las fuerzas productivas, especialmente a medida que se perfecciona el instrumento de trabajo, la máquina herramienta, va socializando cada vez más al trabajador colectivo dentro de la fábrica, y al mismo tiempo va produciendo una mayor interdependencia de los diferentes sectores de la producción, llegando a transformar esta contradicción de motor del desarrollo de las fuerzas productivas en freno de este. La contradicción pasa, entonces, a tener un carácter antagónico, preparando así las condiciones materiales de la destrucción de las relaciones capitalistas de producción. Cuando aparece esta contradicción antagónica, se habla en los textos clásicos marxistas de que aparece una no correspondencia entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción existentes. Veamos ahora las tesis clásicas del marxismo respecto a este problema. 3. Correspondencia y no correspondencia de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El marxismo sostiene que las fuerzas productivas y las relaciones de producción se desarrollan en una forma desigual. En general, el desarrollo de las fuerzas productivas es un desarrollo constante, aunque puede existir periodos de estancamiento. Por el contrario, las relaciones de producción no cambian cada día y tienden, por lo tanto, a quedar retrasadas con respecto al desarrollo de las fuerzas productivas. Poco a poco se produce una no correspondencia. Las relaciones de producción empiezan a ser inadecuadas para la expansión de las fuerzas productivas. Comienzan a obstaculizar, a frenar su desarrollo. Un ejemplo de esta no correspondencia es el sistema capitalista monopolista, en el que las fuerzas productivas, que han alcanzado un alto grado de socialización, se ven frenadas por el carácter privado en las relaciones de propiedad. Por otra parte, el desarrollo de las fuerzas productivas se va favoreciendo y estimulando cuando las relaciones sociales de producción corresponden al grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Esta es la llamada ley de correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esta noción de correspondencia es empleada frecuentemente por Marx y Engels. En el prefacio de la contribución, Marx escribe: en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de las fuerzas productivas materiales. Es importante detenerse en esta noción de correspondencia, ya que ella impide establecer una relación en sentido único. Fuerzas productivas, entonces relaciones de producción. Es decir, impide pensar en las relaciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción como relaciones de causa y efecto. Las relaciones de producción, como hemos visto, no son simple efecto de las fuerzas productivas. Por ejemplo, el capital nos hace ver cómo el establecimiento de la manufactura capitalista en el seno de la sociedad feudal no se produjo solo como un simple efecto de la división del trabajo social y del perfeccionamiento de los instrumentos de producción. También fue necesaria la participación de un elemento externo a las fuerzas productivas, la acumulación de una cierta cantidad de dinero en las manos de un cierto grupo de personas. El sistema de producción capitalista, para establecerse, requiere de lo que Marx llamó una acumulación primitiva. Esta no se explica solo por el desarrollo de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas, por lo tanto, son solo determinantes en última instancia. Es importante no olvidar el término de en última instancia, ya que sirve para establecer una línea de demarcación entre la determinación mecánica, en la que el elemento determinado es un simple efecto del elemento dominante o causa, y este tipo diferente de determinación que se realiza dentro de una estructura compleja en la que los otros elementos de la estructura actúan, a su vez, sobre el elemento determinante en última instancia. Ahora bien, la expresión determinación en última instancia no resuelve el problema teórico. Tiene una utilidad negativa. Sirve para descartar el determinismo mecanicista. Pero, ¿cuál es el contenido positivo? Este parece ser el de indicar los límites materiales dentro de los cuales pueden establecerse determinadas relaciones de producción. Antes de que exista un sobreproducto en un grupo social, no puede establecerse ningún tipo de relación de explotación. Antes de que exista un grado importante de socialización de las fuerzas productivas, no se puede establecer las relaciones socialistas de producción. Por lo tanto, al estudiar el tipo de determinación realizada por las fuerzas productivas, es necesario evitar dos errores importantes. El determinismo mecanicista afirma, un ejemplo, que la socialización de las fuerzas productivas provocará como resultado inevitable el establecimiento de relaciones socialistas de producción y que, por lo tanto, no queda sino esperar que ello ocurra en forma espontánea.
El segundo error consiste en el menosprecio de los límites mínimos necesarios para establecer las relaciones socialistas de producción. Si no se puede esperar que las condiciones estén absolutamente maduras para establecer las relaciones socialistas de producción, tampoco se puede implantar estas relaciones por una decisión del tipo político. Obligar, por ejemplo, a los campesinos que están aferrados a sus tierras y que las cultivan en forma individual, con instrumentos muy rudimentarios, a trabajar en forma colectiva, es implantar una medida idealista que no se adecua a las condiciones materiales mínimas necesarias. En cambio, la introducción de tractores y otras máquinas en la agricultura hace que los campesinos comprendan, por las nuevas condiciones de trabajo, la necesidad de un trabajo colectivo, y así las relaciones de producción socialista podrían establecerse con una base firme. Es interesante estudiar a este respecto cómo la revolución en China y Vietnam han sabido conducir los cambios en el campo hasta el establecimiento de las relaciones de producción socialista sin forzar a los campesinos a aceptar decisiones de los organismos superiores de gobierno. 4. Papel de la fuerza en el desarrollo de las fuerzas productivas. Nos referimos, por último, al problema de la relación entre la ciencia y las fuerzas productivas, debido al papel cada vez más importante que ocupa la ciencia en el mundo actual. Algunos teóricos de la Segunda Internacional se esforzaron por buscar la causa determinante del desarrollo de las fuerzas productivas en el progreso del conocimiento, en los avances de la ciencia. Este fue el punto de vista de Kautsky, por ejemplo. Es evidente que el progreso de la ciencia, especialmente de la ciencia de la naturaleza, ha ejercido una influencia importante sobre el desarrollo de las fuerzas productivas y en particular sobre el desarrollo de la técnica. La gran industria contemporánea sería imposible sin aplicación de los descubrimientos científicos modernos en el campo de la mecánica, de la física, de la química. La gran agricultura de nuestro tiempo está basada en la aplicación de la química, de la agrobiología, etc. Pero, aunque los conocimientos científicos desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de las fuerzas productivas, es erróneo buscar en ellas la causa fundamental y determinante de su desarrollo. El desarrollo de la ciencia depende de la forma en que una determinada sociedad produce sus bienes materiales. En una carta a Starkenburg, el 25 de enero de 1894, Engels escribía: "Sí es cierto que la técnica, como se dice, depende en parte considerable del estado de la ciencia. Aún más depende esta del estado y de las necesidades de la técnica. El hecho de que la sociedad sienta una necesidad técnica estimulada más a la ciencia que 10 universidades, toda la hidrostática de Torricelli, surgió la necesidad de regular el curso de los ríos de las montañas de Italia en los siglos XVI y XVII. Acerca de la electricidad, hemos comenzado a saber algo racional desde que se descubrió la posibilidad de su aplicación técnica. Pero, por desgracia, en Alemania, la gente se ha acostumbrado a escribir la historia de las ciencias como si éstas hubieran caído del cielo. Las condiciones económicas y sociales de la producción no determinan solamente la adquisición de ciertos descubrimientos científicos, sino también su aplicación. Por ejemplo, la propiedad del vapor como fuerza motriz habría sido descubierta ya en la antigua Grecia, pero en ese momento la existencia del sistema de esclavitud hacía necesaria la utilización de este descubrimiento y se opta por el aprovechamiento de la gran cantidad de mano de obra existente. Las leyes de la competencia capitalista representan, por el contrario, un gran estímulo para el desarrollo de la técnica y, como consecuencia de ello, de la ciencia. Se necesitan constantemente nuevas máquinas capaces de un mayor rendimiento para poder producir a costos más y más bajos y poder ganarse de esta manera el mercado. La situación cambia cuando el capitalismo ha llegado a transformarse en el capitalismo monopolista. Los monopolios acaparan las patentes de los inventos para impedir que estos lleguen a manos de los competidores. Una parte ínfima de ellos llega a ser aplicada. Un ejemplo del freno que significa el capital monopolista para el desarrollo de la ciencia y su aplicación en la producción es el caso de la energía atómica. Los monopolios capitalistas han opuesto gran resistencia al empleo pacífico de la energía atómica. Resumiendo, los descubrimientos científicos crean solamente la posibilidad del desarrollo de las fuerzas productivas, pero depende de las relaciones sociales de producción el que estas posibilidades lleguen a convertirse en realidad. Es decir, que los descubrimientos científicos se aplican realmente a la producción. Resumen. En este capítulo hemos definido qué entendemos por fuerzas productivas y de qué manera podemos entender que las fuerzas productivas sean determinantes en última instancia de las relaciones de producción, aunque sean estas últimas las que determinen el ritmo y la naturaleza de su desarrollo. Hemos explicado qué se debe entender por socialización de las fuerzas productivas y cómo esta socialización entra en contradicción con las relaciones de producción capitalistas. Hemos expuesto la forma en que los clásicos plantean la correspondencia y no correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, aplicando los alcances de los términos correspondencia y determinación en última instancia. Por último, hemos visto previamente la relación que existe entre el desarrollo científico y el desarrollo de las fuerzas productivas. En este capítulo hemos visto los siguientes conceptos generales del materialismo histórico: fuerzas productivas, socialización de las fuerzas productivas, determinación en última instancia.